Rogelio Bárcenas caminaba por su mansión como un rey que ya no encontraba consuelo en su reino. Con sus 38 años, su figura erguida y su rostro de rasgos marcados, no había mucho que delatara el peso de los años que llevaba en la cima. Su cuerpo, siempre bien cuidado, era testamento de su vida de lujo y su preocupación por mantener una imagen perfecta. Vestía siempre trajes oscuros, tan precisos que incluso los más cercanos podían ver la estructura rígida que lo envolvía, como si su cuerpo no fuera más que un reflejo de su mundo ordenado y frío. Su cabello, oscuro y ligeramente canoso, caía de manera controlada sobre su frente, mientras que sus ojos, en cambio, eran un océano turbio lleno de secretos, siempre vigilantes, siempre buscando algo o alguien, sin nunca mostrar realmente lo que sentía. Dentro de su mente, Rogelio era un hombre en guerra. La desconfianza era su aliada más fiel y su enemigo más cruel. Después de una vida construida sobre bases de dinero y poder, no sabía ya a quién podía confiar. Había sido cauteloso, calculador, pero algo, un susurro tal vez, le decía que en su propio hogar algo se estaba desmoronando. Su matrimonio con Vanessa, la mujer que había sido su compañera por más de 10 años, ya no era lo que había sido. Su relación, antaño llena de pasión y promesas, se había convertido en una danza sin alma, donde las palabras se evaporaban antes de llegar al corazón. No discutían con furia, sino con indiferencia, y la distancia entre ellos se agrandaba día tras día. Rogelio vivía atrapado entre la imagen que había creado de sí mismo y la realidad que comenzaba a desmoronarse. ¿Qué estaba buscando ahora? La verdad. Pero la verdad, como siempre, parecía escurrirse entre sus dedos. La semilla de la desconfianza fue plantada cuando Vanessa, en una noche cualquiera, le había hablado entre lágrimas de un collar perdido, un collar valioso heredado de su madre, que según ella, solo podría haber sido robado por alguien de su entorno. La única persona a la que Vanessa mencionó fue Julia, la empleada doméstica, quien, a pesar de ser tan discreta y reservada, parecía haber ganado una simpatía extraña de parte de él. Algo no cuadraba, y aunque Rogelio quería creerle a su esposa, la idea de una posible traición no dejaba de rondar en su mente. Empezó a vigilar, a observar más de cerca a Julia. Cada paso, cada gesto, cada mirada que cruzaba con ella le hacía preguntarse si realmente podía confiar en su lealtad. Pero la duda no venía solo de ahí. Había algo en su esposa, algo en su actitud y su forma de ser, que lo hacía sentir que quizás ella le ocultaba más de lo que pensaba. ¿Era todo esto una mera paranoia o algo más estaba sucediendo en las sombras de su casa? Rogelio, aunque no lo admitiera, temía que la respuesta no fuera la que deseaba. La mansión en la que vivía se extendía con pasillos largos, techos altos y habitaciones frías, un reflejo perfecto de su alma. Un lugar sin vida real, pero lleno de la imagen perfecta que él había logrado construir. En su despacho, grandes ventanales daban a un jardín perfectamente cuidado, donde los árboles, aunque frondosos, no dejaban de proyectar una sombra imponente sobre el césped bien cortado. Todo estaba en su lugar, como todo en su vida, pero había algo que no podía ordenar, algo que lo desbordaba y lo desvelaba por las noches. Los días pasaban, y aunque Rogelio se mantenía estoico, algo dentro de él comenzaba a carcomerlo. Sabía que algo estaba por suceder, pero no tenía idea de qué forma. Mientras tanto, Julia, la mujer que había estado en su vida durante tantos años como una simple empleada, comenzaba a tomar más protagonismo en sus pensamientos. Había algo en ella que no entendía, pero que ahora sentía cada vez más como una incógnita dentro de un rompecabezas en el que él no estaba seguro de tener todas las piezas. Y entonces, esa mañana, después de semanas de reflexión, Rogelio tomó una decisión. Decidió que era el momento de probar a Julia. La oportunidad perfecta llegó cuando la niña de Julia, Camila, tuvo que acompañar a su madre a la mansión por primera vez. En ese preciso instante, Rogelio sintió que su casa, ese lugar perfecto, se transformaba en algo más. Algo estaba a punto de suceder, algo que podría cambiarlo todo. Mientras él observaba, oculto entre la sombra de su oficina, con los ojos entrecerrados, se preparaba para hacer lo impensable, poner a prueba a Julia, pero no solo a ella, a sí mismo también, porque si bien su mente le decía que debía confiar en sus instintos, su corazón se debatía entre el deseo de creer en las personas y el miedo de que una vez más fuera demasiado tarde. En esa atmósfera cargada de tensión,
Con el aire pesado y la luz suavemente filtrada por las cortinas, Rogelio sabía que el destino de todos en esa casa cambiaría en el momento menos esperado. Y lo peor, no tenía idea de cómo ni cuándo, pero sabía que ese momento estaba cerca. Algo importante estaba por ocurrir. Era una mañana gris, y el aire pesado de la humedad no parecía querer moverse. Rogelio se encontraba en su oficina, sentado tras su gran escritorio de madera oscura, su mirada fija en la pantalla de su computadora. Pero aunque su cuerpo permanecía inmóvil, su mente no dejaba de moverse, recorriendo una y otra vez los mismos pensamientos, las mismas sospechas que ya lo habían estado atormentando durante semanas. Había algo en su casa que no lograba entender, algo que lo inquietaba sin razón aparente. La idea de la traición le daba vueltas en la cabeza, como un eco que nunca dejaba de resonar. La mansión parecía tan vacía, tan silenciosa, a pesar de estar llena de gente. De algún modo, la opulencia de los muebles y el lujo de los acabados solo servían para incrementar la sensación de vacío. El reloj de pared, con su tic-tac incesante, parecía marcar el paso de las horas de forma casi burlona. Cada minuto que pasaba lo acercaba más a la revelación que temía, a la verdad que no estaba preparado para enfrentar. Las paredes de su casa, altas y sólidas, no ayudaban a suavizar ese creciente sentimiento de aislamiento. A veces, la casa misma parecía más grande de lo que realmente era, vacía de vida y llena de recuerdos que, al principio, parecían perfectos, pero ahora eran solo sombras de lo que alguna vez fue. Su vida había sido siempre un juego calculado de control y precisión. Como un hombre acostumbrado a dirigir empresas y negociar grandes sumas de dinero, sabía que podía influir en casi todo a su alrededor, pero lo que no podía controlar era lo que sucedía dentro de su propio hogar. Las fisuras en su matrimonio con Vanessa se volvían cada vez más evidentes. Ya no discutían con furia, no, ahora todo era una frialdad insostenible. Los gritos habían sido reemplazados por murmullos cargados de indiferencia. La misma mujer que una vez fue su confidente ahora parecía una extraña, ajena en la misma casa donde compartieron años de historia. Había momentos en que pensaba que los años de amor que vivieron juntos nunca existieron. La distancia entre ellos parecía haberse convertido en un abismo que no sabía cómo atravesar. Pero ese no era su único problema. Vanessa había sembrado una duda que no podía quitarse de la cabeza, algo que desde entonces comenzó a rondar su mente. Fue una conversación trivial, al principio, pero llena de implicaciones. Ella había perdido un collar muy valioso, uno que le había sido heredado por su madre, y le había insinuado que solo alguien de su entorno cercano podría haberlo robado. Lo curioso es que no mencionó directamente a Julia, pero algo en su tono lo dejó claro. La única persona que podría estar involucrada era ella, la empleada doméstica. El hecho de que Vanessa hubiera mencionado a Julia, una mujer que siempre había sido discreta y confiable, encendió una alarma en su mente. Sin embargo, Rogelio no podía creer que algo tan escandaloso pudiera ser verdad. ¿Cómo podría Julia, una mujer tan callada, tan seria, hacerle daño a su familia? Pero esa semilla de duda ya había sido plantada, y aunque no quería aceptarlo, sabía que tenía que descubrir la verdad por sí mismo. El día transcurrió en una quietud que le resultaba insoportable. Decidió que no podía quedarse quieto esperando respuestas que no llegaban. Tenía que hacer algo, tenía que asegurarse de que todo lo que pensaba sobre Julia y sobre lo que sucedía en su casa fuera cierto. Quizás solo era paranoia, o tal vez había algo más detrás de todo. No podía saberlo sin más pruebas. La desconfianza había echado raíces, y la única forma de erradicarla era enfrentándola de frente. Ese día, después de horas de incertidumbre, un pequeño incidente vino a cambiar el curso de la historia. Era una mañana común, con la casa en su habitual ritmo, pero cuando Julia pasó por la puerta de su oficina con Camila, su hija pequeña, algo en el aire cambió. Los dos pasaron por el umbral de la habitación sin que Rogelio pareciera notar nada fuera de lo común, hasta que Julia, con sus ojos siempre tan cautelosos, se detuvo frente a su escritorio, justo donde descansaba el reloj de oro que tanto le gustaba. Parecía que se estaba preparando para limpiar alrededor, como de costumbre, pero algo en su comportamiento le dio a Rogelio la sensación de que había algo más. La mujer se acercó al escritorio con una lentitud extraña, más calculada que lo habitual, y sus ojos se posaron brevemente sobre el reloj, como si no pudiera evitarlo. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que Rogelio se sintiera intranquilo. Su corazón comenzó a latir con fuerza al darse cuenta
de que ese simple gesto había dejado al descubierto algo más grande, algo que ni siquiera había anticipado. Julia, siempre tan reservada, siempre tan ajena a la ostentación de la casa, había mostrado un interés en ese reloj que no podía ser casual. ¿Lo estaba observando con deseo, con intención, o simplemente estaba distraída? Tal vez no fuera nada, tal vez solo un desliz de atención, pero en ese momento la duda creció con rapidez. Lo que más le inquietó no fue tanto el hecho de que Julia se hubiera detenido a mirar el reloj, sino la forma en que sus ojos brillaron por un segundo, una chispa fugaz que desapareció antes de que pudiera siquiera comprenderla, como si en ese breve instante hubiera reconocido algo que debía permanecer oculto, un destello de deseo o de necesidad, algo que no podía identificar, pero que sin duda estaba allí. Aquel día, la duda se tornó en acción. Rogelio decidió que ya no podía seguir esperando. Tenía que enfrentarse a lo que fuera que se estuviera gestando en su hogar. Y para hacerlo, tenía que empezar con Julia. Tenía que comprobar si realmente había algo que ocultar, si todo lo que sospechaba era más que paranoia. Cuando Vanessa salió a hacer algunas compras, como siempre, aprovechó el vacío en la casa para seguir su plan. No podía dejar que el miedo lo dominara. Tenía que saber la verdad. Se acercó a la planta baja, decidido a observar sin ser visto. Julia, ajena a la mirada de su jefe, realizaba sus labores como siempre. Sin embargo, algo en su manera de limpiar, en la forma en que se movía por la casa, parecía diferente. En su gesto, en su respiración, había una tensión que no pasaba desapercibida para Rogelio. Pero lo que sucedió a continuación lo sorprendió aún más. En el momento en que Julia pasó junto al escritorio, su mirada volvió a dirigirse al reloj. No lo tocó, pero la observación fue más prolongada que la vez anterior. En su expresión no había desconfianza, sino más bien una curiosidad cautelosa, como si estuviera reconociendo algo que ya conocía, algo que ya había visto antes, como si no pudiera resistir la tentación de acercarse al objeto y... Conocerlo mejor. Rogelio estaba a punto de levantar la voz, de interrumpirla, pero algo lo detuvo. Su instinto le dijo que debía seguir observando, y fue en ese momento que la presencia de Camila, la hija de Julia, pasó por el pasillo, haciendo que su madre se distrajera. La niña, como si fuera la excusa perfecta, se acercó al escritorio sin pensarlo 2 veces y con una expresión de fascinación infantil, tocó el reloj. No lo levantó, pero su mano lo rozó con delicadeza, sin saber que ese gesto, aunque inocente, iba a ser lo que finalmente llevaría a la confrontación. Rogelio observó todo en silencio, sintiendo que su corazón latía con más rapidez. El reloj, que hasta ese momento había sido solo un objeto decorativo, había adquirido una nueva carga emocional, un significado que ahora lo vinculaba a la confianza, a la verdad. En ese preciso instante, se dio cuenta de que las piezas de su vida, de su relación con Julia y Vanessa, comenzaban a encajar, y todo giraba alrededor de ese maldito reloj. Ya no podía esperar más, ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Algo iba a pasar, algo grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Rogelio no podía dejar de pensar en lo que había visto. La imagen del reloj brillando con su oro resplandeciente, la ligera curiosidad en los ojos de Julia, la mano de Camila tocando el objeto, como si fuera una joya preciosa, todo eso seguía dando vueltas en su cabeza. Se sentía como si estuviera mirando a través de un cristal turbio, donde los contornos de la realidad se desdibujaban y las sombras comenzaban a tomar forma. La duda que había sembrado Vanessa al mencionarle el collar desaparecido, la sensación de que algo no encajaba, todo eso estaba cobrando vida de una manera que no había anticipado. Se sentó en su escritorio, frotándose las sienes, el peso de la fatiga golpeando sus hombros. La casa estaba tan callada, pero el silencio era opresivo, como si cada rincón estuviera esperando que algo sucediera. La sensación en su pecho, esa opresión sutil que sentía, no lo dejaba en paz. A veces, la duda era como un veneno lento, uno que corroía sin prisa pero con eficacia. No estaba seguro de qué pasaba en su casa, pero sabía que todo estaba relacionado con las tensiones que había ignorado durante tanto tiempo. El pensamiento de Vanessa volvía una y otra vez. Cada palabra que había pronunciado, cada mirada furtiva. Algo había cambiado en ella, algo que Rogelio no lograba identificar del todo. Al principio, pensó que simplemente era una mujer cansada, agotada por los años que compartieron, pero ahora se daba cuenta de que la distancia entre ellos no era solo emocional. Había algo más grande,
Había secretos que no había querido ver. La forma en que Vanessa había hablado sobre el collar perdido, el tono con el que insinuó que Julia podría estar involucrada, le resultaba cada vez más extraño. ¿Era realmente celos lo que había estado alimentando su paranoia o había algo más en juego? En ese momento, el sonido de unos pasos lo sacó de su ensoñación. La puerta de la oficina se abrió suavemente y Julia entró con su carácter habitual, sin prisa, sin alarde. Rogelio la observó de inmediato, fijándose en sus ojos, buscando algo, cualquier cosa que revelara sus intenciones. La mujer no dijo nada al principio, solo comenzó a ordenar algunos papeles sobre su escritorio. La conexión entre ambos era extraña, una mezcla de confianza rota y silencio incómodo. Rogelio sabía que Julia era una mujer honesta, trabajadora, pero esa mirada fugaz que había lanzado al reloj lo estaba atormentando. ¿Qué significaba? ¿Por qué se había detenido en ese objeto con esa curiosidad tan inexplicable? Julia se movía con rapidez, pero también con cuidado, como si no quisiera llamar la atención. Sus manos temblaron por un segundo cuando recogió una pluma y la colocó en el lugar exacto. Rogelio notó ese pequeño gesto, un desliz emocional que había revelado más de lo que ella pensaba. Durante un momento, sus ojos se encontraron, y Julia dio un paso atrás, como si hubiera sido sorprendida. Era una mirada fugaz, pero suficiente para que él sintiera una punzada de duda en el estómago. ¿Todo bien, Julia?, preguntó, su voz tensa más de lo que había planeado. Ella lo miró, sorprendida por la pregunta, pero no mostró signos de incomodidad. Con una sonrisa tensa contestó: Sí, todo bien, señor. Solo estoy terminando lo que me pidió. Rogelio asintió, pero sus pensamientos seguían volando hacia el reloj, hacia ese detalle insignificante que ahora parecía tener más importancia de la que había previsto. Se recostó en su silla, el roce de la tela de su chaqueta resonando en la quietud de la oficina. Lo que más le inquietaba ahora era la falta de respuestas. La incertidumbre era su peor enemiga, y el caos en su mente lo estaba consumiendo. ¿Por qué había querido Julia ver el reloj de esa manera? ¿Era casualidad o algo más? El tic-tac del reloj sobre su escritorio parecía irónico, como si el tiempo estuviera en su contra, marcando una cuenta regresiva que él no podía detener. En su mente, un torbellino de recuerdos y sensaciones lo embargaba. Recordó cómo Vanessa había hablado del collar perdido, de cómo había insinuado que alguien lo había robado, pero ahora se preguntaba si no había sido ella quien había movido las piezas en la oscuridad, manipulando a todos para crear un escenario de desconfianza. Julia terminó de organizar los papeles y se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir, se detuvo y miró a Rogelio de nuevo. Algo en su mirada le hizo pensar que había más de lo que ella quería mostrar. Rogelio la observó, esperando que dijera algo, pero la mujer solo suspiró y se dirigió a la salida sin decir una palabra. Era como si algo la estuviera atormentando, algo que ella no quería compartir. El silencio llenó la oficina. Nuevamente, y esta vez Rogelio sintió un vacío profundo. Esa sensación de soledad lo envolvía con más fuerza que nunca. No era solo el vacío de la casa, era el vacío de no saber en quién podía confiar. Todos a su alrededor, desde su esposa hasta su empleada, parecían estar escondiendo algo. El eco de la voz de Vanessa le retumbaba en la cabeza, repitiendo las mismas palabras. Solo alguien cercano podría haberlo robado. En ese instante, un sonido lo sacó de sus pensamientos: el timbre del teléfono. Un número desconocido parpadeó en la pantalla de su celular. Rogelio dudó por un momento, pero finalmente decidió contestar. Una voz masculina resonó al otro lado de la línea, grave y seria. Señor Bárcenas, necesito hablar con usted sobre un asunto urgente. La voz era familiar, pero no podía recordar de inmediato de quién se trataba. Su mente se aclaró rápidamente cuando el hombre se presentó como un investigador privado que había sido contratado para seguir ciertos movimientos en su casa. De pronto, el mundo de Rogelio se volcó de cabeza. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Quién había estado investigando? El investigador le relató que, durante las últimas semanas, había estado observando a Vanessa de cerca, siguiendo sus movimientos, y que había descubierto algo alarmante. Sin entrar en demasiados detalles, el hombre le explicó que Vanessa había sido vista en reuniones secretas con un desconocido, un hombre que parecía tener un interés particular en las finanzas de la familia Bárcenas. Rogelio escuchaba en silencio, sintiendo cómo su pecho se oprimía. ¿Qué significaba todo esto?
¿Estaba su esposa involucrada en algo más grande de lo que él pensaba? Lo que le voy a mostrar es muy delicado, señor. Creo que su esposa está intentando esconder algo mucho más grande de lo que imagina. Rogelio no podía comprender del todo lo que estaba escuchando, pero la idea de que su esposa, la mujer con la que había compartido su vida durante tantos años, pudiera estar engañándolo de esa manera, lo dejó helado. ¿Qué más le estaba ocultando? El investigador insistió en que se reunieran cuanto antes. Rogelio asintió sin decir mucho. Colgó el teléfono, pero las palabras del hombre seguían resonando en su cabeza. Algo estaba sucediendo en su hogar, algo que él no había visto. Y ese algo empezaba a volverse una sombra que amenazaba con consumir todo lo que había conocido. En su mente, el misterio seguía creciendo, y el reloj, que había sido el punto de partida de todo, parecía estar marcando las horas de una verdad que estaba por salir a la luz. Lo que le quedaba claro era que ya no podía confiar ciegamente en nada ni en nadie. La duda era como un veneno que se filtraba en cada rincón de su vida. La revelación de esa llamada había encendido algo dentro de él, una necesidad urgente de desentrañar el misterio. Pero, por el momento, las piezas seguían flotando en el aire, esperando que él las uniera. Rogelio no sabía si estaba listo para lo que estaba por descubrir, pero en su interior algo le decía que, al final, la verdad siempre emerge, y cuando lo haga, nada volverá a ser lo mismo. Rogelio no podía escapar de la sensación de que algo iba mal. Los días posteriores a la conversación con el investigador privado lo habían dejado en un estado de alerta constante. La información que había recibido era difusa, pero algo en su interior le decía que no debía ignorarla. Cada vez que veía a Vanessa, la mujer que había sido su compañera durante más de 10 años, sentía como si se tratara de una extraña. Algo en su forma de mirar, en su comportamiento distante, lo ponía en guardia. La frialdad en su voz, el tono calculado en sus palabras, todo le parecía más un enigma que una vida compartida. Esa noche, después de una cena en silencio, Rogelio decidió que no podía esperar más. La incertidumbre lo estaba desgastando y la tensión en la casa era palpable. No podía simplemente quedarse cruzado de brazos, esperando a que las piezas del rompecabezas cayeran en su lugar. Tenía que actuar, tenía que enfrentar la verdad, sin importar lo que pudiera encontrar. Cuando Vanessa se retiró a su habitación, Rogelio sintió un nudo en el estómago. Decidió que iba a seguirla, sin que ella lo supiera. Tomó su celular y, con el rostro tenso, hizo una llamada al investigador privado. Le pidió que lo siguiera, que lo ayudara a descubrir lo que realmente estaba ocurriendo. El investigador accedió sin hacer preguntas. En ese momento, Rogelio ya no pensaba en los riesgos, no pensaba en las posibles consecuencias. Su mente solo estaba centrada en una cosa: encontrar respuestas. No podía vivir con la incertidumbre de que su propia esposa estuviera escondiéndole algo tan grande. La confianza, una vez rota, nunca volvería a ser la misma. Rogelio se adentró en los pasillos de la casa con el corazón acelerado. Sus pasos eran silenciosos, pero su mente estaba en pleno caos. Cada habitación que atravesaba parecía oscura, como si todo el lugar estuviera conspirando en su contra. Se acercó a la oficina, donde había dejado las cartas del abogado, la investigación que no había terminado de leer. Necesitaba revisarlas de nuevo, pero algo lo detuvo. Un ruido sordo provenía de la sala. La voz de Vanessa, baja pero claramente audible, resonó en la casa. Estaba hablando por teléfono en un tono extraño, como si intentara ocultar algo. Rogelio se acercó lentamente, pegando su oído a la puerta, atento a las palabras que salían de la boca de su esposa. No sabía por qué, pero el mal presentimiento se apoderó de él. De pronto, escuchó su nombre. La voz de Vanessa era más firme de lo habitual. Su tono frío, calculador. Sí, todo está listo. Esta noche, después de que él se duerma, tomaremos las medidas necesarias. No sospecha nada, todo va según lo planeado. Hizo una pausa y se oyó el sonido de algo que se cerraba con fuerza. Necesito que estés listo. Esta es la última oportunidad. Cuando firmemos, todo cambiará. Todo será nuestro. Rogelio retrocedió, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las palabras resonaron en su mente, pero no lograba comprenderlas por completo. ¿Qué estaba planeando Vanessa? ¿Con quién estaba hablando? ¿Era este el plan que había mencionado el investigador privado? Algo no cuadraba, y su instinto le decía que debía actuar ahora. No hubo tiempo para reflexionar. Rogelio sintió un impulso frenético.
Ya no podía quedarse en la sombra de la duda, ni esperar más. El secreto que había estado acechando en su mente durante días, esa sensación de desconfianza que se acumulaba con cada mirada que Vanessa le lanzaba, se materializó de golpe en ese momento. Salió sigilosamente hacia el jardín, donde sabía que se encontraría con el investigador. Era arriesgado, pero no tenía más opciones. Mientras caminaba hacia la salida, sintió el peso de la decisión que estaba tomando. No podía regresar atrás. Ya no podía vivir con la incertidumbre de si su esposa estaba traicionándolo. Esa noche, todo cambiaría. Cuando el investigador llegó a su encuentro, Rogelio no perdió tiempo. Le entregó la dirección del lugar donde había escuchado a Vanessa hablar por teléfono y le pidió que lo siguiera discretamente. Tenía que saber a quién estaba tratando de contactar y qué planeaba hacer con él. Cada minuto que pasaba era crucial. Mientras caminaban, el cielo se oscurecía y la luna comenzaba a elevarse. El aire era pesado, como si la atmósfera misma estuviera anticipando algo importante. El investigador le dio un pequeño dispositivo que ayudaría a rastrear el teléfono de Vanessa. Rogelio se lo guardó en el bolsillo y caminó con paso decidido. Sabía que este era el momento de desvelar la verdad, de descubrir lo que realmente estaba pasando en su vida. Si Vanessa había estado mintiendo, si todo aquello que había estado ocultando salía a la luz, no habría vuelta atrás. Las piezas que aún faltaban para completar el rompecabezas de su vida, de su matrimonio, finalmente encajarían. Pero también sabía que enfrentarse a la verdad podría ser la última decisión que tomaría con respecto a ella. Mientras avanzaban, las luces de la mansión se apagaban una por una. La oscuridad parecía consumirlo todo. Era como si cada paso los acercara más a una verdad que, hasta ese momento, no había sido más que una vaga sospecha. Pero ahora, las piezas del rompecabezas empezaban a tomar forma. La revelación de que alguien cercano, alguien que amaba, estaba involucrado en algo tan grande y tan sucio, comenzaba a destruirlo por dentro. Al llegar al lugar acordado, Rogelio observó la escena desde la distancia. El lugar estaba vacío, iluminado solo por una luz tenue que salía desde el interior de una habitación. La casa estaba tranquila, demasiado tranquila. No había sonido, solo la brisa nocturna que agitaba ligeramente las hojas de los árboles. En ese momento, el investigador comenzó a mover el dispositivo de rastreo. Cada movimiento reflejaba un creciente peligro. Rogelio estaba al borde del colapso, pero no podía permitir que el miedo lo dominara. Tenía que ser firme, tenía que encontrar la respuesta. Poco después, el sonido de un automóvil se acercó. Un vehículo de lujo se detuvo frente a la entrada. De él salió un hombre. El rostro de Rogelio se endureció al reconocerlo. Era Diego, el amante de Vanessa, el hombre que había estado involucrado en la vida secreta de su esposa durante meses, quizás años. La rabia lo invadió, pero no podía actuar impulsivamente. Tenía que esperar, tenía que ser astuto, no podía dejar que su enojo lo cegara. Sabía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida por completo. Diego entró en la casa y la sombra de la traición se alzó más alta que nunca. Rogelio sintió que el aire se volvía más denso. El misterio, la duda, la sospecha, todo eso ahora estaba cristalizando en una imagen muy clara. La pieza que le faltaba estaba ante él. Lo que Vanessa había estado haciendo, las mentiras que había tejido alrededor de él, todo estaba por desmoronarse. En ese momento, Rogelio supo que no había vuelta atrás. Este era el punto de no retorno. La confrontación que se avecinaba definiría todo. La verdad saldría a la luz, pero el precio por conocerla podría ser más alto de lo que imaginaba. El camino que había comenzado con desconfianza ahora lo estaba llevando hacia un abismo que solo podría atravesar con una decisión crucial. Rogelio ya no podía vivir en la mentira. Esta noche, su vida cambiaría para siempre. El reloj de la mansión marcaba las 11:30, una hora en la que todo estaba envuelto en una quietud inquietante. La casa, a pesar de su magnificencia, parecía estar suspendida en un estado de tensión latente. Nadie se atrevía a hacer ruido, ni los empleados ni los habitantes. En el aire flotaba la sensación de que algo grande estaba a punto de ocurrir, algo que cambiaría todo. Rogelio estaba en su oficina, con la mirada fija en el teléfono, esperando. La información ya había llegado, las piezas del rompecabezas finalmente estaban encajando, pero la verdad le dolía de una manera insoportable. Cada revelación que surgía sobre Vanessa y Diego era como una daga clavada en su pecho. Él no quería creerlo,
pero sabía que no podía escapar de lo que había descubierto. Su vida estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Vanessa, por su parte, caminaba por los pasillos de la mansión con paso firme, pero con el rostro sombrío, una expresión que llevaba consigo una mezcla de arrogancia y preocupación. Ya sabía que su marido había comenzado a descubrir la verdad. La información que ella había cuidadosamente enterrado comenzaba a salir a la luz, y eso, por más que intentara mantener el control, la hacía sentirse vulnerable. La mujer que siempre había sido capaz de manipular todo a su alrededor, ahora se encontraba atrapada en su propia tela de araña. Los papeles de su vida, que hasta entonces había mantenido perfectamente organizados, se caían uno a uno. El pasillo de la mansión estaba desierto. La luz de las lámparas de pared iluminaba las paredes con suavidad, proyectando sombras largas y delgadas que se movían al ritmo de la respiración de la casa. La puerta de la oficina de Rogelio estaba entreabierta, y la figura de su esposo podía verse detrás de la puerta, sus ojos fijos en algo en su escritorio. Vanessa se detuvo frente a la puerta, observando la figura de su esposo con una sensación que no podía identificar, algo entre el temor y la rabia. No había vuelta atrás, tenía que enfrentar lo que se había desmoronado. Se adelantó y empujó la puerta con suavidad, entrando en la sala con una calma falsa que ni siquiera ella creía. La mirada de Rogelio la recibió como una ráfaga de hielo. Ella se detuvo frente a él, mirando sus ojos, pero no podía leer lo que veía allí. Rabia, desilusión, desesperación. Había algo nuevo en su rostro, algo que nunca había visto, algo que la hacía sentir insegura. «Te dije que sabías lo que iba a pasar, Vanessa», dijo Rogelio con voz fría, pero llena de una tensión palpable. «Te di tiempo, pero no lo aprovechaste. Ahora todo lo que has construido, todo lo que has manipulado, ha llegado a su fin. No hay nada más que ocultar». Vanessa tragó saliva, su garganta seca. Los recuerdos de sus manipulaciones pasadas, sus mentiras cuidadosamente tejidas para mantener el control, parecían desmoronarse en ese mismo instante. Cada palabra de Rogelio era un golpe a sus estrategias, a su plan perfectamente armado. «Rogelio, por favor, no entiendes. Todo lo que hice, lo hice por nosotros». Su voz, aunque temblorosa, aún intentaba sonar convincente, pero ya no había esa firmeza que antes la caracterizaba. «Tú y yo somos el futuro. No entiendes todo lo que he sacrificado para mantenernos aquí». Pero en los ojos de Rogelio no había ni una pizca de duda. Él había visto lo suficiente. Sabía lo que Vanessa había hecho y lo que es peor, sabía lo que había intentado hacer. No solo había manipulado su relación, sino que había jugado con su vida, con la de su hija, con todo lo que él había construido. La rabia que había sentido por semanas se transformó en una determinación helada. No iba a permitir que ella siguiera destruyendo lo que quedaba de su vida. «Nosotros, Vanessa», dijo con voz lenta, mordiendo cada palabra. «Tú ya no eres parte de nosotros, ya no eres parte de mi vida. Has cruzado la línea y ahora pagarás las consecuencias. Me has mentido, me has manipulado y lo peor, has intentado destruirme». Vanessa no pudo evitar un movimiento nervioso. Sus manos se apretaron en puños, pero su mirada no se desvió. Aún así, sabía que algo había cambiado. No podía volver atrás, pero la desesperación comenzaba a calar en ella. En su mente, las excusas ya no servían. Los planes que había trazado con tanto esmero se desmoronaban como castillos de arena bajo el peso de la verdad. «¿Qué es lo que quieres que haga, Rogelio?», preguntó con una mezcla de cansancio y furia, sabiendo que no tenía poder sobre él en ese momento. Su actitud estaba empezando a flaquear, pero aún se aferraba a una última esperanza. «No tengo nada más que ofrecerte. El dinero, el control, todo. Está hecho. No queda más que este final. Lo sabes tan bien como yo». La reacción de Rogelio fue instantánea. Con un movimiento rápido, se levantó de su silla y caminó hacia ella. La mirada de ambos se encontró con una intensidad peligrosa. La tensión en el aire era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. Vanessa retrocedió un paso, pero se mantuvo firme. No iba a mostrar miedo. No frente a él. No después de todo lo que había logrado, a pesar de lo que se desmoronaba. «Este final es tuyo, Vanessa, no mío», dijo él, sus palabras resonando como un eco en la habitación. Su voz era más baja ahora, pero no por eso menos aterradora. Había algo en su actitud que mostraba que estaba más allá de todo. Ya no estaba buscando respuestas, ya no necesitaba más explicaciones. Todo había quedado claro.
Lo que haces a partir de este momento no cambiará lo que ya está en marcha. No puedes detenerlo, y mucho menos manipularlo. Vanessa lo miró con una mezcla de miedo y odio, como si lo viera por última vez. Sabía que ya no había nada que pudiera hacer para recuperar el control. Había perdido, y mientras él la observaba, su determinación se forjaba más y más. Esta vez no había dudas. Rogelio sacó un sobre de su escritorio y lo levantó, mostrándolo frente a ella. Vanessa frunció el ceño al ver el documento, pero no dijo nada. El silencio se apoderó de la escena. Lo que hay aquí, dijo él, es el final de nuestra historia. Aquí está todo lo que necesitas saber. ¿Estás lista para enfrentarte a las consecuencias de tus acciones? Vanessa dio un paso atrás, pero el miedo ya era palpable en su rostro. Sin poder articular una palabra, observó el documento, lo que en su mente era el último vestigio de todo lo que había construido. Lo miró fijamente, tratando de encontrar algún tipo de salida, algún punto de escape, pero no lo encontró. Solo quedó la verdad, esa verdad que no podía ser negada, que no podía ser manipulada. No hay vuelta atrás, Vanessa, dijo Rogelio, con una calma aterradora. La sensación de que todo estaba por terminar se apoderó de la habitación. Los gritos, las mentiras, las esperanzas de reconstruir todo ya no tenían cabida. Este es el final. Y mientras el silencio volvía a envolver la habitación, la sensación de inevitabilidad se hizo más fuerte. La gran confrontación había llegado. No quedaba espacio para más. Excusas. La verdad ya estaba expuesta ante sus ojos. La vida de ambos, de una u otra forma, había cambiado para siempre. Pero lo que Vanessa no sabía era que aún quedaba una última pieza del rompecabezas por encajar, y Rogelio no pensaba dejarla escapar. Así, mientras el peso de las decisiones caía sobre ellos, el futuro de la mansión, de sus vidas, de todo lo que había sido, parecía desmoronarse lentamente, pero con una certeza que ya no podía negarse. El final estaba cerca. La mansión, que alguna vez estuvo llena de tensiones y secretos oscuros, ahora respiraba de una manera diferente. Rogelio caminaba por los pasillos con paso firme, pero algo había cambiado en él. Su rostro, antes marcado por el cansancio y la desconfianza, ahora mostraba una serenidad tranquila, casi como si hubiera soltado un peso que había estado cargando por años. El lujo que lo rodeaba ya no tenía el mismo poder sobre él. El brillo de los mármoles y las alfombras de seda ya no le interesaba de la misma manera. La mansión era solo eso, una construcción, un espacio físico que solo albergaba recuerdos, pero los recuerdos ya no dominaban su mente. Lo que había aprendido a lo largo de todo este proceso era más valioso que cualquier riqueza material. La verdadera paz provenía de la verdad, de enfrentar lo que tememos, de liberarse de las cadenas que uno mismo se pone. Rogelio sabía que su vida había cambiado. Había enfrentado a las personas que más había amado, había revelado los secretos que se escondían en las sombras, y había quedado expuesto ante lo que realmente era. Pero ese acto de valentía, de finalmente enfrentar todo lo que había guardado, lo había hecho más fuerte, más decidido a vivir sin miedo. El peso de las traiciones ya no lo aplastaba. Había aprendido que, aunque el camino hacia la verdad fuera doloroso, siempre valía la pena. No podía cambiar el pasado, pero podía controlar el futuro, y eso, en este momento, era suficiente. La relación con Julia también había cambiado, pero en una forma mucho más sencilla y humana. Ya no era solo una empleada en su casa, alguien a quien miraba con una mezcla de indiferencia y necesidad. Ahora, Rogelio veía en ella a alguien que había sido clave para desenmarañar la verdad. No solo le había dado su confianza, sino que también había sido el pilar de una vida que se había desmoronado antes de sus ojos. Julia había cambiado su forma de ver el mundo, lo había hecho darse cuenta de que no todo en la vida era un negocio, una estrategia fría o un cálculo matemático. A veces, lo que importa es la lealtad, la verdad y el corazón. Con Camila, las cosas también se habían transformado. Rogelio ya no era un hombre distante, uno que veía a los niños como un ruido innecesario en su mundo de adultos. Ahora, veía en ella a una niña que había enfrentado más de lo que cualquiera de su edad debería haber enfrentado. Camila, con su inocencia, había sido testigo de todo el caos, pero ahora también era parte de la reconstrucción de un hogar que nunca estuvo tan lleno de amor y entendimiento como lo estaba ahora. Rogelio la miraba y por primera vez en años sentía que su vida no estaba vacía. Había algo más importante que el dinero y la propiedad.
algo que no se podía comprar ni manipular, la familia. Aunque todo parecía volver a la normalidad, Rogelio sabía que ya nada sería igual. La vida le había enseñado que las apariencias son solo eso, y que el verdadero valor de las personas no se encuentra en lo que tienen, sino en lo que son capaces de hacer por los demás. La lección más importante que había aprendido, sin duda alguna, era que la confianza era más valiosa que cualquier contrato o cifra en una cuenta bancaria. Habías aprendido que la verdad, aunque a veces destructiva, es lo único que realmente puede sanar. Y ahora que había comenzado a sanar, ya no deseaba vivir de otra manera. Pasaron los días, y la tranquilidad volvió a la mansión. Los ecos de los gritos, los secretos y las amenazas quedaron atrás. La vida, aunque tranquila, ahora tenía un propósito más claro. Las rutinas de todos en la casa volvieron a ser las mismas, pero esta vez estaban impregnadas de algo que antes faltaba. Un respeto mutuo que antes no existía. La vida cotidiana se volvió más ligera, más sencilla. Ya no había miedo de lo que podría pasar en el futuro. Todos sabían que la verdad, aunque a veces incómoda, era lo que siempre había estado esperando ser escuchada. Los lazos entre Rogelio, Julia y Camila crecían día a día. Sin prisa, pero con una solidez que solo los momentos difíciles pueden forjar. Rogelio decidió que no quería seguir haciendo negocios como antes. Las decisiones que tomaba ahora tenían que ver con su bienestar y el de su familia, no con más ganancias o propiedades. Comenzó a invertir en proyectos sociales, en aquellos que ayudaran a otras personas a tener la oportunidad de salir adelante. Lo que había aprendido a través de su propio dolor, ahora lo usaba para dar a los demás la oportunidad de encontrar la paz que él había tardado tanto en conseguir. Julia, por su parte, comenzó a sentirse más segura de sí misma. Ya no solo era una mujer que trabajaba para alguien más, sino alguien que había hecho una diferencia en la vida de las personas que la rodeaban. Había tomado decisiones difíciles, pero las había tomado con valentía, y eso la había llevado a un lugar donde ya no tenía miedo de seguir adelante. Sus sueños, aunque simples, empezaron a concretarse. Ya no solo soñaba con un futuro mejor para su hija, sino también para ella misma, y esa quizás era la mayor victoria de todas. A medida que las semanas pasaban, la mansión se llenaba de risas de nuevo. Camila, feliz en su nueva escuela, aprendía a vivir una vida que, por fin, podía llamar suya. Ya no era solo una niña a la que le daban órdenes. Ahora tenía voz y, lo más importante, su mamá. Siempre estaba allí para escucharla. Los dos, Rogelio y Julia, encontraron una nueva forma de trabajar juntos, de apoyarse mutuamente, sin que los rencores del pasado se interpusieran en su camino. La mansión, aunque aún grande, ya no parecía vacía. Había una calidez en sus paredes que nunca había estado allí antes. Rogelio caminaba por los pasillos y, en lugar de ver espacios fríos y desolados, veía recuerdos de momentos compartidos, de risas, de pequeñas victorias cotidianas. La vida había comenzado a tener un nuevo significado, un significado que estaba basado en las personas que realmente importaban. La última reflexión que Rogelio se hizo mientras caminaba por el jardín una tarde soleada fue la siguiente. La vida no se mide por lo que uno posee, sino por lo que uno elige hacer con lo que tiene. Y ahora, después de todo, tengo algo mucho más valioso que cualquier cosa que podría haber comprado. Tengo paz, tengo a mi familia, tengo el control sobre lo que realmente importa. Con una ligera sonrisa, Rogelio miró hacia el horizonte, sabiendo que el futuro, aunque incierto, estaba lleno de posibilidades. ¿Qué vendrá ahora? Nadie lo sabe, pero, en este momento, la vida se siente correcta. La historia de traiciones, secretos y dudas ha quedado atrás, y lo que queda es un nuevo capítulo. Quizás para algunos, el futuro parece incierto, pero para Rogelio, Julia y Camila, el futuro es algo que ahora pueden construir juntos, con una confianza renovada, y sobre todo, con la verdad como su cimiento. Quizás esta historia nos recuerda que, al final, lo que más necesitamos es la verdad, no solo de los demás, sino también de nosotros mismos. Y si lo logramos, podemos hacer que nuestro futuro sea tan brillante como lo decidamos. ¿Qué piensas tú? ¿Estás listo para tomar el control de tu vida, tal como lo hicieron estos personajes?